La emergencia humanitaria conforma una especie de tormenta perfecta para que la victoria del chavismo en las recientes elecciones municipales del día domingo no sorprendiera a nadie. El gobierno utiliza el instrumento del Carné de la Patria y el Comité Local de Abastecimiento y Producción, los CLAP, para chantajear al electorado debido a la falta de alimentos, medicinas y a los altos costos de la vida. Esto es lo que dicen algunos analistas políticos y algunos periodistas expertos en coberturas electorales como Eugenio Martínez, a quien ya le voy a dar la bienvenida, pero quería preguntarte, Jairo, ya que me acompañas en esta parte del programa, ¿es un chantaje? ¿Son instrumentos de chantaje al pueblo? Sin lugar a dudas, es chantaje, es una situación tosuda además, ¿no? Porque tenemos claridad de lo que ocurre en materia de crisis alimentaria, tratan de relacionarlo con temas electorales, le echan la culpa a una disidencia, entre comillas, o a una derecha que busca nublar la situación. Cuando tú te encuentras en esta situación, más que una dictadura, y Dania, yo creo que estamos ante un gobierno déspota que le importa cinco la suerte de su sociedad y lo único que está interesado es en maquillar formas elementales de procesos electorales para mantenerse en el poder. Quiero saludar a Eugenio Martínez, periodista, a uno de los periodistas especializados en Venezuela en temas electorales. Eugenio, bienvenido, buena tarde. Hola, un gusto escucharlos y estar con ustedes. Un gusto para nosotros tenerte. Eugenio, has venido hablando del control social a través de estas herramientas. ¿De qué manera ejerce el gobierno de Nicolás Maduro este control social? Bueno, hay que entender que la votación para escoger a la Asamblea Constituyente de julio, la votación de gobernadores y ahora la votación de alcaldes han sido simulacros muy elaborados, o se pueden ver como simulacros muy elaborados, para que el chavismo vaya mejorando su estrategia de control social, pensando en el año 2018 o en la teórica elección presidencial de 2018. Hay que recordar que en este momento al menos 14% de los venezolanos, según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, 14%, es decir, 4.4 millones de ciudadanos, reconocen que la única vía que tienen para comer es la de los planes sociales llamados bolsas CLAP o cajas CLAP, es decir, la entrega de alimento. Ese alimento se está entregando a través de un carnet de identificación, un documento de identificación que se llama Carnet de la Patria. Básicamente el chavismo ha ido avanzando en el uso político de ese plan social al punto de exigir que en estas elecciones todo el que tiene carnet de la patria previamente tiene que registrarse en un punto de control del partido de gobierno para demostrar que fue a votar y para evitar algún tipo de represalia en su contra, represalia entendiéndose dejar de tener acceso al carnet de la patria y a la bolsa de comida. Estamos hablando que solamente en ese grupo, en esos 4.4 millones de ciudadanos, al menos 2.6 millones reconocen haber ido a votar en octubre para gobernadores y haberlo hecho por los candidatos del PSUV. Hay una base electoral importantísima, condicionada a votar por el chavismo en función de no perder el acceso que tiene en este momento para poder comer. Claro, claro. La pregunta sería, sin elementos de chantaje, porque pues no hay gobernadores, no hay alcaldes de la oposición, sin estos elementos, por lo menos en mayoría, de chantaje, posibilidades de que la oposición logre aglutinar votos a su alrededor. Es una buena pregunta. Desafortunadamente no hay respuesta en este momento porque la oposición no tiene forma de contrarrestar el uso político, el uso clientelar de la comida. Porque estábamos hablando en la anterior pregunta de 14.4% de los venezolanos, 4.4 millones, que reconocen que comen gracias a que les llega una bolsa o una caja CLAP. Pero el 27% de los ciudadanos, es decir, 8 millones, aseguran que en este momento la caja CLAP es tal vez el suministro más importante de comida que tienen en su hogar. Si se sigue deteriorando la situación económica en Venezuela, vamos a tener ya a principios de 2018
un universo de casi 12 millones de ciudadanos que dependen exclusivamente del uso clientelar de la comida para sobrevivir, y eso en un escenario electoral es terrible. Te hago la misma pregunta, Jairo. Es decir, sin estos elementos para comprar de alguna manera el voto, y no lo digo peyorativamente, lo digo en medio de una emergencia donde la gente se está muriendo de hambre por desnutrición y se está muriendo por falta de alimentos. Cuando te dan simplemente un carnet que te permite llevar comida a tu casa, es un chantaje en medio de esta circunstancia, pero ¿cómo se mueve la oposición allí? No se puede mover, y Dani, hay que tener en cuenta el contexto. El contexto es eminentemente crítico. El contexto es, como nos decía nuestro periodista, que están supeditados sectores muy amplios de la sociedad a la alimentación, o por lo menos a la asistencia que les entrega el gobierno, y es una asistencia que viene con un vicio muy fuerte, porque lo que buscan es manipular no solamente el estilo de vida, sino su conciencia electoral. Frente a una situación como esta, ¿qué puede ofrecer en términos democráticos la oposición? Muy pocas cosas. Un discurso que en una democracia constitucional sería suficiente, la capacidad de proyectar ideas y administrar políticas públicas, muy bien, pero en una situación tan crítica lo que se busca es solucionar el tema del hambre, de la comida del día a día, y en esa medida cooptar la atención de personas que durante muchos años se han encontrado supeditadas por asistencia, por manipulación, por miedo y por otro tipo de circunstancias a lo que les entregue el gobierno. Es imposible que un sector de la oposición prospere en términos electorales, y Dania, es el peor escenario que hemos conocido en América Latina durante las últimas décadas. Eugenio, ante un escenario electoral presidencial para el próximo año, el 2018, ¿la gente puede comportarse distinto cuando se trata de elegir un presidente? Evidentemente, cuando se habla de elegir un presidente, la motivación es distinta. El problema cuando tratamos de analizar el control social que tiene el chavismo y el comportamiento, el impacto que va a tener en una eventual elección presidencial, pasa mucho por dos factores. Primero, la percepción de triunfo que se tenga sobre el candidato opositor, y segundo, la percepción que se tenga sobre el secreto del voto. Me explico. Si el venezolano, si el ciudadano de a pie, el sector más desprotegido en este momento, que depende del carnet de la patria para comer, percibe, siente que la oposición puede ganar, uno pudiese suponer que se va a atrever a votar en contra del chavismo. Si la percepción de triunfo no existe, sino que es todo lo contrario, se percibe que el chavismo va a arrasar, va a ganar porque controla la elección, controla las condiciones, entonces va a ser muy difícil que alguien que depende para comer del carnet de la patria se atreva a votar en contra de Nicolás Maduro o de quien sea el candidato del chavismo en 2018. Es una situación muy compleja de afrontar, y que en líneas generales es muy difícil decir que se puede elaborar algún tipo de estrategia para evitar el uso clientelar de la comida. No. En todo caso, lo que puede hacer la oposición o un candidato único de oposición es mejorar la percepción sobre el secreto del voto, que el ciudadano sienta que su voto es secreto, independientemente que se le obligue a registrarse en un punto partidista antes de votar, y mejorar la percepción de triunfo que exista, o generar percepción de triunfo sobre el candidato opositor el año que viene. Bueno, como dice Jairo, el peor escenario posible para la oposición. Pero Eugenio, que maneja estos temas electorales y la estadística y está, digamos, consustanciado con la cotidianidad electoral en Venezuela, se habla de 9 millones de venezolanos participando. ¿Es creíble eso para ti? Es decir, lo que vimos a lo largo del día fueron centros de votación desolados. ¿De dónde sale esta gente? Sí, el problema es que hay unos centros o unas zonas que son pro gobierno, con una tendencia histórica históricamente a votar por el chavismo, en donde la participación es inusualmente alta. Ya había ocurrido esto en la votación de gobernadores, cuando hay centros de votación que tienen participación de 90% o incluso más. Esas zonas o esos centros están en Misiones Vivienda, comunas, son centros de 1 o 2 mesas. De hecho, hay algunos estudios ya bastante elaborados de lo que ocurrió el 15 de octubre en la elección de gobernadores,
que demuestran cómo el comportamiento electoral de esos centros de 1 y 2 mesas, que son los centros donde la oposición prácticamente no puede tener testigos por un tema de presión o porque los testigos del oficialismo no lo permiten, esos centros más pequeños son los que terminan disparando no solamente el triunfo del chavismo en algún momento, sino también la participación, los números de participación. Ahora bien, hay que ver los datos en los últimos 4 años, entre diciembre de 2013 y diciembre de 2017, el chavismo se está moviendo en un rango que va de un mínimo de 5.5 millones de votos a un máximo de 6.5 millones de votos, que fue lo que se registró hace 2 días. En ese escenario, una buena estrategia opositora, pensando además en generar percepción de triunfo, tampoco puede dar la elección del año que viene por perdida, porque aunque esa base electoral del chavismo empieza a cohesionarse en torno a los 6.5 millones de votos, todavía no ha logrado permear en el grueso de los ciudadanos. Lo único claro es que nada está claro. Es decir, hay una manipulación del voto. No hay salidas, todo es oscuro, todo es manipulado, todo es fraudulento. Antes de esto, Jairo, quiero hacerte una pregunta. Hay un porcentaje de abstención, 52, 55%, si tomamos en cuenta los 9 millones, para otros ahí está en el 70%. Hay 2 maneras de ver, y es la discusión o la polémica en Venezuela. La abstención. Hay quien dice es un vacío, es la no opinión, es el no participar, es el voltear y ver a otro lado. Y hay quien dice es indignación y es no reconocer un sistema que no da garantías y por eso no se participa. ¿Cuál es tu lectura de la abstención en Venezuela? Y Dania, sin duda esas 2 opciones son legítimas y son válidas, pero si tú miras lo que ha ocurrido en Venezuela, pero en América Latina y particularmente en Estados Unidos, este es un tema de cultura política que se ha agravado en los últimos años. Cuando hablamos de cultura política es que para amplios sectores de la sociedad el proceso de ir o acudir a certámenes electorales no va a cambiar políticamente las cosas que se viven en el país, no va a tener un reflejo inmediato que beneficie su vida. Cuando yo no creo en términos políticos, en la cultura democrática, difícilmente voy a tener unos niveles que sean inferiores a un promedio del 55% de abstención consolidado en América Latina. Y si a eso le sumas algo, la gente dejó de creer en la democracia. Hay personas que en Venezuela creen que todavía están en un régimen democrático y consideran que ese régimen democrático es corrupto y no da soluciones. La crisis de cultura política se agrava mucho más y la abstención inmediatamente se dispara. Quiero agradecer a Eugenio Martínez, periodista, maneja los temas electorales. Eugenio, como siempre, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto. Un abrazo para todos ustedes.